Hola, bienvenido. ¿Sabes por qué es tan importante la inteligencia emocional en este momento? ¿Qué son las emociones y para qué nos sirven? ¿Cómo te puedes empoderar siendo emocionalmente inteligente? Mi nombre es Irán Suboicoechea y hoy vamos a aprender cómo empoderarnos desde la inteligencia emocional. Hoy vamos a hablar de emociones y vamos a hablar de algo más. Vamos a hablar de cómo nos podemos empoderar con las emociones. Comenzamos con una pequeña reflexión. ¿Por qué dos personas que han estudiado lo mismo, han ido a la misma universidad, han sacado las mismas notas, tienen el mismo grado académico, tienen carreras laborales muy diferentes? Porque unos pueden triunfar y otros no. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Tiene un poco que ver, o quizá tiene mucho que ver, con eso que se llaman habilidades blandas. Eso que tiene que ver con la gestión de las emociones y con la gestión de las relaciones. Vamos a ir un poco a los hechos. Miremos ofertas de empleo hoy en día. Si vamos a un periódico o vamos a la web, ¿qué palabras nos aparecen? Nos aparecen palabras como innovación, como actitud, como carácter, dinamismo, emprendeduría. Todo ese tipo de palabras hacen referencia a aquellos aspectos más intangibles, aquellos aspectos que probablemente en la escuela o en la universidad hayamos dejado pasar un poco de largo, aquellos aspectos que se han dejado por los conocimientos técnicos. Y sin embargo, la realidad dice que más del 70% de las cosas que hace un gerente tienen que ver con este tipo de habilidades blandas, tienen que ver con las emociones. Por tanto, es importantísimo hoy en día y es lo que nos va a diferenciar de tener una carrera de éxito y más cosas, conocer quiénes somos, y para eso necesitamos inteligencia emocional. Las emociones, la emoción, es una palabra que está en todos los sitios. Nosotros emocionamos día a día, pero ¿qué es una emoción? Vamos a verlo. La emoción, he puesto acá. ¿Y por qué? ¿Por qué emoción? La palabra viene del latín y en su mismo nombre viene uno de los aspectos más importantes, que es la sensación o el impulso que me da a moverme, a actuar. Una emoción es un impulso, una sensación. ¿Eso qué quiere decir? Que la siento yo y la siento en el cuerpo. No es algo etéreo. Y otra cosa importante de la emoción es que me lleva, me predispone a la acción. Sin la emoción no hay acción. La tercera cosa importante de la emoción es que yo la puedo aprender. De hecho, yo la he aprendido inconscientemente cuando era un niño. Entonces, una de las buenas noticias es que si yo algo aprendí y ahora no me sirve porque no me es útil, yo la puedo volver a aprender. ¿Cómo? Con inteligencia emocional. Vamos a seguir un poquito más. Ya. Las emociones, hemos dicho que se generan en el cuerpo, son una sensación. Cada una de estas emociones lo que hace es, nos lleva a actuar de una determinada manera básica. Así es como nosotros hemos evolucionado y eso nos ha permitido estar donde estamos. Por ejemplo, el miedo es una sensación de angustia ante una pérdida que yo puedo tener en el futuro. La tristeza, por el contrario, es una sensación que yo tengo por una pérdida en el pasado. Por ejemplo, si tuve una pérdida en el pasado, yo siento tristeza, ¿ya? La rabia es otra sensación de enfado porque yo siento que hay un obstáculo, que hay una amenaza, que hay una injusticia y entonces siento rabia. La alegría, por el contrario, es una sensación de ganancia. Por ejemplo, si yo estoy con los seres que más quiero, o cuando yo logro algo, yo siento alegría. La ternura
es ese amor de madre, esa sensación que yo tengo de que amo algo simplemente por el hecho de ser lo que es, ya que lo acepto como tal. Y la vitalidad, que es el impulso de la vida, que es el erotismo, es aquella sensación de fusionarme con aquello que yo amo, que yo quiero. Entonces, estas emociones son aquellas sensaciones, aquellos impulsos que yo siento en el cuerpo y que me hacen, que me predisponen a actuar en estas 6 diferentes opciones que yo os he dicho. Esta es una de las clasificaciones de las emociones que hay. Hay algunas otras clasificaciones que incluyen emociones como el asco o disgusto o la sorpresa. El tema no es tanto cuáles son las emociones básicas, sino saber identificarlas y saber a qué nos predisponen. Toda descripción de las emociones es un poco arbitraria, nos sirve sobre todo para saber, para conocer, para detectarlas nosotros y saber a qué nos están predisponiendo. Vamos a seguir un poquito más. ¿Cómo se genera una emoción? Es bien importante saber que las emociones están muy conectadas con los acontecimientos o con los sucesos. De hecho, ¿qué sucede? Yo voy por la vida y tengo un acontecimiento. Por ejemplo, hace millones de años, bueno, miles de años, el hombre primitivo iba por la selva y se encontraba con un león. Acontecimiento. ¿Ya? Esa visión del león le generaba un quiebre, ¿ya? Le daba una nueva posibilidad. Yo iba caminando y ahora quizá lo más interesante no es que camine por acá, sino que esa posibilidad de ver al león le generó una emoción, que sería miedo. Y ese le dio la posibilidad de actuar y huir. Ese mecanismo nos ayudó a evolucionar y a sobrevivir. Y es el mismo que se nos genera hoy en día, por ejemplo, cuando viene mi jefe y me dice, ¿sabes qué, Iranzu? Van a fusionar la compañía. Acontecimiento. ¿Qué sucede en mí? Quiebre. Oh, ¿qué pasará? ¿Qué sucederá con mi trabajo? ¿Me lo cambiarán? ¿Continuaré? Emoción. Miedo. Acción. Voy a empezar a actualizar mi currículum y a mirar nuevas ofertas de trabajo. ¿Ya? Pero puede pasar también que acá yo no tenga miedo. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que sienta alegría. Ya, por fin. Puede ser que ya me cambien de jefe. O incluso que me pongan a mí de jefe. ¿Ya? Entonces yo me empiezo a preparar para eso también. ¿Ya? Entonces es así como funcionamos. Un acontecimiento provoca un quiebre, una posibilidad nueva que antes no existía. Eso me genera una emoción y eso me da una posibilidad de actuar en función de la emoción que me ha generado. Lo que sucede es que a veces, cuando nosotros sentimos la emoción y no la expresamos, lo que hacemos es generamos un bucle de pensamientos, oh, fusión, me van a echar, entonces tendré que empezar a actualizar el currículum, pero no tengo tiempo, pero no sé cuándo lo voy a hacer. Y entonces yo entro en un bucle, un cortocircuito de pensamiento, sentimiento, emoción, pensamiento, sentimiento, emoción, pensamiento, sentimiento, emoción, que me lleva, por ejemplo, del miedo a la angustia, o de la tristeza a la depresión, o de la rabia al resentimiento. ¿Sí? Y esto es cómo funciona nuestro mecanismo. Cuando yo la emoción no lo expreso, porque es una energía, tiene que salir por algún lado y sale en forma de pensamientos. Y ahora veremos cómo funciona. Vamos a quedarnos hasta aquí y vamos a avanzar un poquito más en esto. ¿Por qué funcionamos así? Funcionamos así porque evolutivamente somos así.
Nuestro cerebro, que es donde se siente la emoción que se genera luego en el cuerpo, en realidad son 3 cerebros que evolucionaron en tiempos distintos. Tenemos el cerebro límbico, que es el cerebro más primitivo, que es un cerebro que es instantáneo. Es un cerebro que no siente, solamente responde automáticamente y se encarga de hacer funciones vitales. Tenemos un segundo cerebro que es el emocional o límbico. Y en este cerebro es donde están alojadas las emociones. Es donde se genera la emoción de la rabia, del miedo, de la tristeza. Y estos 2 cerebros son cerebros que evolucionaron en una etapa más primitiva, son lo que llamamos cerebros emocional inconscientes. El hombre siguió evolucionando y luego se dice que el hombre es un ser racional porque tiene otra parte del cerebro que es la neocórtex, que es la cognitiva, que es donde yo pienso, donde se aloja la memoria, mi capacidad de discernir, mi conciencia, mi capacidad de reflexionar. ¿Qué sucede? Cuando yo un acontecimiento lo interpreto como amenaza o peligro inminente, estos 2 son los guardianes de la supervivencia y lo que hacen es generan una emoción en el cuerpo de amenaza o peligro rápidamente. Yo ya no puedo pensar, este cerebro es más lento, necesita más tiempo porque procesa más información. Entonces, si yo cuando viene mi jefe diciéndome la fusión, lo que veo es un león que me va a perseguir, yo voy a activar una emoción de exactamente esa intensidad. Y probablemente no podré actuar o elegir, sino reaccionaré. Porque es para lo que mi cerebro ha sido programado y eso es lo que me ha hecho estar acá como ser humano y evolucionar donde estoy. Es un mecanismo que a mí me ha guardado y por eso es interesante. Pero a veces no tenemos leones delante. Tenemos que aprender a revertir este mecanismo. Y esta es la esencia de la inteligencia emocional. Vamos a explorar un poquito más. En concreto, la inteligencia emocional es la capacidad de conocer nuestros sentimientos y los sentimientos ajenos, de motivarnos y de gestionar emociones en nosotros y en nuestras relaciones. Básicamente, 2 cosas: conocer a mí mismo emocionalmente y a los demás y gestionar mis estados de ánimo y las relaciones, es decir, los estados de ánimo que se me generan con los otros. Daniel Goleman fue el gurú de la inteligencia emocional y fue la primera persona que parametrizó cada uno de los criterios y variables que constituyen la inteligencia emocional. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir uno por uno mencionando cuáles son las partes de la inteligencia emocional. ¿Cómo podemos desmenuzar la inteligencia emocional? ¿En qué consiste? Comenzamos. Los 5 pilares. 1. Autoconciencia. Conciencia de mí mismo. 2. Autorregulación. Control de emociones. 3. Motivación. La palabra ya lo dice todo. 4. Empatía. Y 5. Habilidades sociales. Vamos a ver en qué consisten. La autoconciencia es la capacidad de reconocer y aceptar mis emociones. Es la capacidad de saber en qué soy bueno y en qué no soy tan bueno, cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos no tan fuertes. Y esto es importantísimo, la capacidad de saber cuánto valgo, de conocer mi propia valía. Primer paso de inteligencia emocional, autoconciencia. Segundo paso, segundo pilar, autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Mantener el control emocional. A veces la palabra control puede dar lugar a engaño. No quiere decir que la evite, quiere decir que la gestiono, quiere decir que la autorregulo. Importantísimo también en la autorregulación es saber mantener los principios, saber cuáles son las bases sobre las que yo quiero asentar mi vida. Y tercer punto, adaptación al cambio y a la innovación, flexibilidad.
que cualquier cambio en mi vida no suponga una catástrofe emocional, sino que sepa fluir con él. Esta es una de las capacidades más importantes hoy en día porque estamos en un mundo incierto y cambiante y aquello que conocíamos ahora ya no lo conocemos, tenemos que volverlo a aprender. Tercer pilar es motivación. ¿Qué es motivación? Son 4 pilares dentro de motivación: orientarse al logro, saber comprometerse, iniciativa, importantísimo mantener el optimismo. Hasta aquí hemos visto 3 pilares. Los 3 pilares que hemos visto tienen que ver conmigo mismo. Son pilares de la inteligencia emocional internos. Vamos a ver los siguientes 2 pilares y estos 2 pilares son externos. Son de mí con el otro. El primero es la empatía. Es la capacidad de comprender a los demás y, importantísimo, no solo comprenderlos, sino potenciar sus capacidades. Esto nos lleva un pasito más allá. Yo te comprendo, pero además sé cuáles son tus puntos fuertes y yo los voy a fomentar. Hay un tercer punto que es importantísimo dentro de la empatía, que es orientación al servicio. Y esto que pensamos que en realidad, bueno, ¿para qué te sirve? Toda la gestión de ventas hoy en día está basada en esto. Luego, para orientarme al servicio, tengo que tener una gran capacidad de empatía. Importantísimo en la empatía también es el fomento de la diversidad. El aceptar que somos distintos y apreciar que está en la diferencia está la innovación y el crecimiento. Y el último punto de la empatía es comprender las tendencias políticas. Eso quiere decir que nosotros vivimos en un mundo de grupos que tienen intereses. Es conocer que cada grupo tiene unos intereses diferentes, es detectarlos y es saber gestionar, es saber qué hacer con eso. El segundo pilar de la inteligencia emocional externa son las habilidades sociales. Fijaos qué es esto. Fijaos si os suenan estas palabras: influencia, comunicación, gestión de conflictos, liderazgo, generación de confianza, colaboración y cooperación, trabajar en equipo. Son todas las habilidades que hoy están pidiendo en posiciones directivas. Son todas las habilidades que todos los gerentes hoy en día tienen que desarrollar. Son esas habilidades las que no nos enseñaron en la escuela y las que empezamos a enseñar en la escuela ahora y en las universidades. Hasta aquí un resumen. Cuando estamos hablando de inteligencia emocional, estamos hablando de esto. Estamos hablando de los 5 pilares: autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales, con cada una de las habilidades. Esta es mi hoja de ruta de la inteligencia emocional. Hasta aquí hemos visto la importancia de la inteligencia emocional, qué son las emociones, para qué sirven, cómo funcionan y cuáles son los 5 pilares de la inteligencia emocional. Ahora lo que vamos a hacer es ver eso cómo se hace en la práctica, porque todos sabemos que está muy bien hablar de eso, pero todos sabemos lo que a veces nos cuesta gestionar nuestras propias emociones. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica. Es una práctica que yo llamo expresar la emoción y no expresarse desde la emoción. Y esto que parece una diferencia sutil es toda la diferencia. ¿Ya? Vamos a ver cómo. Y vamos a ver qué es eso de expresar la emoción y no expresarme desde la emoción. Ya, empezamos. Fijaos. Por ejemplo, expresarme desde la emoción sería decirle: mira, es que tú no eres nada confiable a un compañero solo porque esta semana ha llegado 3 veces tarde. ¿Ya? Ahí me estoy expresando desde la emoción. O otra cosa que sabemos hacer, no decírselo y estar pensándolo todo el tiempo. No es nada confiable. Yo es que ya no me voy a fiar de él. ¿Ya? Entonces empieza a generar sentimientos negativos
acerca de mi compañero y empiezo a evitarlo porque no quiero hablar con él, porque en realidad hay algo que me está pasando y es que yo tengo una emoción. ¿Qué emoción sería? Así es, rabia, yo me enfado, ¿ya? Entonces, si a veces hacemos eso, hay otra cosa que podemos hacer que es emocionalmente más inteligente. Y aquí os quiero recordar cómo funciona la emoción. Hemos dicho que si la emoción no se expresa, entramos en el bucle, pensamiento, emoción, negativo, ese cortacircuito. Entonces, la otra opción sería expresar la emoción. Y es ir donde él y decirle, oye, mira, estoy enfadado porque es la tercera vez esta semana que llegas tarde. Y cada vez que tú llegas tarde, yo tengo que hacer tu trabajo y el mío. Y en vez de empezar la jornada con cierta tranquilidad y empezar poco a poco, tengo que empezar bien estresado. Y ese estrés se me queda todo el día. Avísame, dime que vas a llegar tarde. Intenta no llegar tarde. Ya, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy diciendo, yo estoy enfadado, yo me hago cargo de mi emoción. Yo se lo estoy diciendo a él. Y lo que estoy haciendo es aliviar toda esa energía corporal que me da la rabia. Porque la rabia está pensada evolutivamente para tomar acción y poner límites. ¿Ya? Y si yo no lo hago, lo que hace es que me genera un pensamiento cortocircuito, que me hace pensar que esta persona no es confiable. Y quizá esa persona me pueda decir, mira, lo siento, pero tengo a mi hijo enfermo y no tengo a nadie que lo pueda cuidar. Tenía que habértelo dicho. ¿Ya? Y entonces como que, no me digas. Vaya, yo ya pienso mal de mí, entonces. Soy una mala persona. ¿Ya? Pero esto nos pasa. Esto nos pasa porque no expresamos la emoción, sino que nos expresamos desde la emoción. A veces al otro o a veces nos lo decimos a nosotros mismos. Esa energía se nos queda dentro igualmente. ¿Ya? Entonces, aquí tenéis una práctica importante para conseguir entrenar mi inteligencia emocional. Y esta práctica la he dividido en 4 pasos. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Primero, e importantísimo, yo tengo que conectar con lo que estoy sintiendo. Por ejemplo, si yo estoy enfadado emocionalmente, yo en el cuerpo tengo unas sensaciones. ¿Os suenan estas? Calor en el pecho, mandíbulas y puños apretados. Rabia. Ya. Lo primero que tengo que hacer para ser emocionalmente inteligente, y es lo que a veces nos cuesta tanto, es conectar con lo que yo siento. ¿Por qué nos cuesta? Porque muchas veces hemos sido educados para exactamente lo contrario, para no detectar lo que estoy sintiendo. Entonces, todo lo que vamos a hacer en el primer paso de entrenarnos en ser más emocionalmente inteligentes es conectar con lo que yo siento, y lo conecto desde mi sensación corporal. Segundo paso, importantísimo, darle nombre. A veces nos quedamos en, es que yo me siento mal o me siento bien. No, ¿cómo te sientes? Me siento enfadado, me siento molesto, siento rabia, siento frustración. La emoción no es ni buena ni mala, es una señal que evolutivamente nos ha servido para saber cuál es un peligro, cuál es una amenaza, cuál es un gozo, cuál es un disfrute, y para conectar con los demás. Tercer paso, bien importante, aceptar que yo tengo rabia, aceptar que yo puedo estar enfadado, ¿por qué no? Aquí también tenemos uno de los pasos más importantes, a veces no lo aceptamos. Cuando yo no lo acepto es cuando entro en el bucle ese pensamiento-emoción que hemos hablado. No, es que él, ¿ya? Él ha hecho esto, es que él es así, ¿ya? Entonces, y la cuarta es importantísimo, expresarlo desde el yo siento y no desde el tú eres.
Cuando yo no estoy expresando la emoción ni haciéndome cargo de que la emoción es mía, sale desde el juicio o la crítica. Acordaos, ¿ya? Y entonces yo ya no digo, yo me siento molesto porque has llegado tarde, sino que, oye, ¿qué pasa que no me hablas? Es que tú no eres nada de fiar. Eres ya para siempre, ¿ya? Pero es lo que me pasa. Y es un mecanismo muy normal. Pero ahora sabemos cómo lo podemos revertir. Y además es fácil revertirlo. Es importante este momento de quietud. ¿Por qué? Porque ahí van a surgir cosas, van a surgir emociones. Y yo voy a poder sentirlas y voy a poder describirlas, voy a poder reconocerlas. Entonces, cuando yo conecte con la emoción, escribo todo lo que me surja. Y lo escribo sin juzgarme. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el primer mecanismo que hace que yo entre en un bucle es el juicio o la crítica. La censura hasta hacia mi sentimiento o hacia mi emoción. Entonces yo no me juzgo, yo escribo. Y lo importante aquí es la práctica, lo importante es el entrenamiento. Os reto, os desafío a que lo hagáis 3 semanas. Y por último, comparte lo que has descubierto. No compartas tus sentimientos, comparte qué has descubierto de ti. ¿Qué emoción te es más fácil? ¿Qué emoción tienes menos a la mano? Si reconoces que tienes una pérdida, que hay algo que te da miedo. Estas son unas señales que te indican cuál es el camino. Entonces yo recomiendo este pequeño plan de acción. Es sencillo, es fácil, es interesante y me va a hacer sobre todo practicar muchos de los 5 pilares de la inteligencia emocional. Me va a hacer conocerme a mí mismo, me va a permitir regular mis emociones y me va a permitir motivarme también. ¿Ya? Entonces, hemos visto un recorrido por la inteligencia emocional, por las emociones, por cómo funciona, por lo importantes que son en este mundo, para qué sirven y cuáles son los 5 pilares. Hemos entrenado de manera práctica cómo expresar una emoción y no expresarnos desde la emoción. Y hemos dado un plan de acción. Entonces, yo quiero terminar simplemente diciéndoos que las emociones sirven para algo importantísimo, que es decidir y actuar desde nuestro ser. Y sirven para conectarnos con nosotros y con los demás. Por lo tanto, las emociones son y han sido lo que nos han ayudado a evolucionar. Y es la inteligencia emocional la que va a seguir ayudándonos. ¿Por ahí hay preguntas? Sí. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Augusto Rodríguez. ¿Qué tal? Me gustó su exposición y mi pregunta es relacionada a la empatía. Ajá. ¿Cómo poder descubrir o darse cuenta de la emoción que está brotando o compartiendo la otra persona? ¿Cómo darse cuenta? Mira, yo te diría que en realidad tú siempre te das cuenta, pero hay una cosa que a veces te impide reconocerlo y es la intensidad de tu propia emoción. Ya los seres humanos estamos programados para conectarnos con el otro. Lo que pasa es que tenemos que hacer una sintonización consciente. Y a veces lo que nos impide, cuando yo estoy con el otro, conectarme con él, es que estoy demasiado en mi propia emoción. ¿Ya? Entonces el primer paso de la empatía es vaciarme de mi emoción para poder tener un espacio para atender al otro. Y eso es quizá el paso más difícil. ¿Ya? Prácticamente uno mismo. Así es. Entonces, cuando yo soy empático, de manera inconsciente suelo poder percibir las emociones de los demás, pero a veces no me llegan al consciente porque yo a la vez tengo una emoción sobre eso que el otro está sintiendo y mi emoción es tan intensa que no me deja percibir o sentir conscientemente la del otro, aunque inconscientemente la esté sintiendo.
Entonces, la primera parte es autorregulación emocional. Bajar el volumen de mi emoción para poder sintonizar con la emoción del otro. Para lograr bajar esa sintonía de la emoción, practicar lo que recomendaba. Sí, y hay otra recomendación que es muy sencilla, es muy importante. Lo que me saca de mi propia emoción es bien sencillo, es respirar. ¿Ya? Yo me siento instantáneamente aliviada, me siento en el presente. Porque la emoción, hemos dicho que es un bucle, emoción-pensamiento, a veces me está en el pasado o en el futuro. Lo que me pone en el presente, en el aquí y ahora, me permite ver al otro es relajarme y respirar. Gracias. ¿Sí? Hola. Hola, ¿qué tal? Felicitaciones. Gracias. Estuvo muy lindo. Muchas gracias. ¿Qué pasa si al cabo de las 3 semanas del ejercicio que nos recomiendas, lo que encuentras no te gusta? Ya, puede ser. Ya. Eso puede ser como cuando yo tengo una emoción y no me gusta sentirla. ¿Ya? Lo que pasa es que hemos visto que cuando yo tengo un juicio sobre una emoción, lo que me genero es un bucle pensamiento-sentimiento del que no salgo. Entonces, si no me gusta, yo lo que puedo hacer es lo que hemos dicho, aceptar que no me gusta. Tengo una emoción y me provoca otra emoción tenerlo. Por ejemplo, yo siento tristeza y eso me provoca rabia. ¿Por qué? Porque eso es espectacular. Porque entonces yo cuando puedo desmenuzar las emociones puedo ver el acontecimiento que las está causando. Y cuando yo veo el acontecimiento que las está causando, puedo elegir verlo de otra manera. ¿Ya? Por ejemplo, cuando mi jefe viene y me dice, nos vamos a fusionar con otra empresa, yo puedo hacer como Juan y decir, uff, me van a echar, busco trabajo fuera. O puedo hacer como Pedro que dice, bien, tengo mi oportunidad de ascenso. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo actuar inteligentemente cuando una persona es agresiva? Tú actuarías a la defensiva, ¿no? Pero... Ajá. Ya. Es difícil saber cómo actuar sin el caso concreto. Pero en líneas generales, cuando una persona es agresiva, también depende del continuo de agresividad en donde esté. Porque imaginemos que es una persona que te está contestando con agresividad. Hay 3 posiciones, que son las mismas posiciones que aprendimos cuando estábamos evolucionando, que son huir, atacar, y hay una que es quizá la más emocionalmente inteligente, que es la postura asertiva, que es yo no ataco ni huyo, yo mantengo mi posición. Porque si yo me mantengo en mi sitio sin atacar y sin huir, la otra persona normalmente va bajando su presión emocional porque puede sacar su agresividad sin juicio por mi parte. Y cuando saca su agresividad, sin juicio se alivia y entonces hay un momento en el que yo sí puedo conversar y decir. ¿Ya? ¿Alguien más? Gracias por los tips, por los conceptos que nos está brindando. Justamente, digamos que mi pregunta era con respecto a las reacciones, a las posibles, ¿no?, maneras de que uno podría tomar el control de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, el caso del compañero que preguntó, Sí. un tip, digamos, en el momento era una buena respiración, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en el caso de la señorita, mencionaba acerca de, digamos, mantener la posición. En ese caso, aparte de tener una buena respiración, ¿qué otros tips se podría tener en cuenta? Es importante la corporalidad, porque la corporalidad me transmite mucho en comunicación. La corporalidad es lo que transmite, junto con la voz, todo el lenguaje no verbal, la emoción que yo estoy sintiendo. Entonces, yo, si me dejo arrastrar por la emoción, puedo, sin darme cuenta, tener una corporalidad agresiva o muy defensiva. Y la otra persona me la va a leer. Entonces, yo puedo conscientemente mantener una corporalidad neutra, una corporalidad relajada. Y para eso es importante lo que hemos dicho, conectarme con la respiración.
y no juzgar, simplemente aceptar que esa persona está enfadada y que puede que la causa por la que está enfadada tenga que ver conmigo o no. En todo caso, es su interpretación la que ha generado esa emoción. No tiene por qué ser el acontecimiento en sí, como hemos visto. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Una consultita. Sí. O yo estoy entendiendo bien o alguna parte me falta. Sí. Lo que pasa es que veo que todo, y siempre hemos hablado cuando hablamos de la inteligencia emocional, de que es la rabia y todos esos sentimientos un poco negativos que te impiden llegar a tener una buena relación positiva, de felicidad y de un ambiente bueno. Pero esa inteligencia emocional también puede surgir de una emoción de súper éxtasis, de súper felicidad, que de repente también puede ser, yo creo, ¿no? Que te nubla, porque solamente puedes estar pensando en tu éxito, en tu felicidad, y te nubla poder tener esa empatía con el otro, o cuando el otro te está contando algo, tú solamente piensas en lo tuyo. No sé, ¿existe eso también o solamente es para el lado negativo? Tenemos más emociones negativas que positivas porque evolutivamente se consideró más útil tener más señales para huir del peligro que no ir en pos de la gratificación. ¿Ya? Esa es la única razón por la que tenemos más negativas, porque la evolución dijo, no, es mejor que tengan más tentáculos para lo peligroso. Y esa es una de las primeras cosas. La segunda es que cada emoción es un continuo y puede estar expresada en equilibrio y puede estar expresada en exceso o en defecto. En todo caso, cuando yo la expreso en equilibrio, hago la acción impecable, pero cuando está en exceso, la rabia está en exceso, sale la agresividad. Entonces la acción, tanto la mía como la del otro, ya no es tan útil, no es tan interesante. Y lo mismo pasa con las emociones positivas. O sea, no es la emoción en sí la que es positiva o negativa, sino la intensidad con la que la vivo, la expresión con la que la suelto, fruto de la interpretación que yo le he dado al acontecimiento. ¿Ya? Su, acá tenemos algunas preguntas online también, ¿no? Perfecto. De las personas que nos están siguiendo por la página web. Eduardo Romero nos pregunta, o te pregunta, mejor dicho, ¿no? Perfecto. No estaba preparado para esto, pero bueno. Nos dice lo siguiente, ¿no? Soy muy desequilibrado emocionalmente. ¿Cómo puedo lograr tomar confianza en mí mismo? Yo creo que es un tema bastante recurrente, ¿no? Pero dale tú, ¿no? Sí, bueno, yo creo que efectivamente una de las cosas que le puede resultar interesante es este pequeño ejercicio de entrenamiento emocional, es darte cuenta de lo que estás sintiendo sin juzgarlo, sin decir si soy muy o poco, simplemente estoy siendo así ahora, porque si yo estoy siendo así, yo puedo elegir no serlo, ¿ya? Entonces, lo primero, lo que yo considero que es básico es darme cuenta de lo que siento y qué es lo que me hace sentir eso, sin juzgarlo, pero sí sintiéndolo. Porque a veces es porque yo soy así, el otro es así, y yo no digo yo siento rabia, o yo siento mucho miedo, ¿ya? Cuando yo digo eso, yo me permito expresar la emoción, y además es una expresión física, y me alivio instantáneamente, y ya no me siento así. Tenemos una pregunta más, ¿no? Me Ajá. parece súper entretenida esta pregunta por uno de nuestros usuarios, y dice, ¿cómo se refleja la inteligencia emocional con las redes sociales en la actualidad? Es decir, es muy interesante, ¿no? Sí, y yo creo que además la inteligencia emocional existe, se percibe en las redes sociales y la gente penaliza a la persona que no es emocionalmente inteligente. Yo creo que hay, las redes tienen su propio código y en las redes la gente opina y genera emociones. Y genera emociones a veces muy fuertes y genera polémicas muy fuertes. Y tienen un efecto amplificador. Con lo cual es importante también ser consciente de las emociones que podemos generar y del impacto que podemos causar emocionalmente en los demás. Y ahí estaríamos en la máxima de expresar lo que yo siento y hacerme cargo de qué es mi sentimiento. Y no tú eres, tú te comportas.
Entonces, yo creo que una de las cosas importantes es seguir haciéndome cargo de cuál es mi opinión y cuál es mi sentir, y también decir que es mi interpretación y que es mi verdad, pero no tiene por qué ser la tuya. ¿Alguna pregunta más? Sí. Respecto a lo último que mencionas, si la parte verbal es una pequeña porción de la comunicación y en las redes sociales lo que hay es comunicación verbal prácticamente, entonces nos estamos perdiendo, ¿cuánto? ¿El 80% de la comunicación? En realidad lo que hay es comunicación escrita, que no es lo mismo que verbal. La comunicación escrita tiene su parte verbal y no verbal también. Y para eso existen ya los emoticones, que son toda la emocionalidad de la conversación. Y si fijáis, hay personas que dicen una palabra y tienen 7 emoticones. Ahí está la emoción, y para eso están. Y hay mucha emoción escrita igualmente. No te genera la misma emoción ver algo escrito en letra mayúscula roja, que te da la sensación de que te grita automáticamente, que algo escrito en un color neutro, o gente que pone muchas exclamaciones, muchas interrogaciones. Todo eso es emocionalidad escrita. Y obviamente todos la percibimos y la expresamos. Y también tiene sus propios códigos. Pero sí, no podemos dejar de expresarnos sin emoción, aunque sea por escrito. ¿Alguna pregunta más? Sí. Mi nombre es Basti. Hola, Te Basti. agradezco por la información que nos has compartido. Gracias a ti. Te quería hacer una consulta. Sí. Yo hace prácticamente un año meses o casi un año vengo trabajando en el tema de alejarme de aquellas personas que solían compartirme muchos sentimientos o muchas noticias o muchas emociones negativas, incluyendo a mis mejores amigos, aparte, gran parte de mi familia también. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es de que actualmente la mayoría de las emociones que yo siento son generalmente positivas, felicidad, agradecimiento y todo eso. Pero también a veces siento que me estoy encasillando mucho en mi burbuja de felicidad y dejando de lado a muchos amigos míos, ¿no? Y siento a veces que me estoy aislando de un mundo real, pero quisiera saber si tú consideras que eso está bien, el hecho de alejarme de cosas negativas y pensar siempre en positivo, o debo de adaptarme o tomar en cuenta algunas recomendaciones. Mira, yo lo que siento ahí es que eres tú la que tiene que decir qué tan de bueno es eso para ti, ¿ya? Tú tomaste una decisión en un momento que te resultó útil y te trajo cosas que antes no tenías. Digamos que estabas en A y te fuiste a Z, ¿ya? ¿Ya? Y ahora me estás preguntando, quizá tengo que ir por la M. Ya, yo creo que tú te estás respondiendo. Tú estás viendo lo que ganaste y lo que puedes estar perdiendo de haberte ido a la Z. La idea es, ¿qué es lo que tú quieres? Y trabajar desde ahí. Yo siento que lo que tú quieres es estar tranquila, aliviada, libre y tener mis amigos, tener mi familia, ¿ya? Entonces has hecho un primer movimiento y está bien. ¿Cuál sería el siguiente movimiento? ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que me estáis viendo. Ha sido un placer. Gracias.